Vale, están viendo la pantalla, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve su documento. Ya, perfecto. Vamos a entrar al tema de pescado y lo primero es el práctico trata del control de calidad de pescado, fundamentalmente los análisis químicos y bioquímicos. Entonces, eso vamos a ver. Ya, de lo que se trata entonces el práctico, como dice, inspección veterinaria, pero se entiende que es el control sanitario de los pescados. Y donde los análisis químicos y bioquímicos son lo más preponderantes junto con los microbiológicos. Entonces vamos a entrar primero a una parte general que es el tema de la clasificación de estos productos. Los peces, primero, como no sé si ya vieron ustedes, se clasifican por una parte para el mercado en peces de agua dulce y peces de agua salada, y según el hábitat, peces pelágicos que habitan a poca profundidad, demersales a media profundidad y bentónicos en aguas profundas. Y se clasifican de acuerdo también al tipo de esqueleto, la implantación de la escama, posición de aleta. Entonces, hay peces ciclóstomos o annatos, que significa que en realidad no tienen una boca propiamente tal. Ahí estarían las anguilas y la lamprea. ¿Eh? El congrio. Celáceos, ahí están los conocidos elasmobranquios, y que son los, los peces entonces que no tienen vejiga natatoria. Tiburón, ¿sí? Toyo, eh, el mal llamado toyo en Chile, que realmente uno come, no come ni albacora ni toyo, come tiburón. Y teleóstomos, que son los peces comunes. El 80% de los peces comestibles son teleóstomos. Cuerpos que tienen forma ausada, como de uso, fusiforme. Aletas pares, impares, tienen opérculo típicamente y un esqueleto óseo. Se les llama los peces óseos. Primero, el problema con el pescado, que desde el momento de la captura rápidamente comienza un proceso de autólisis enzimática y un proceso microbiano y enzimático microbiano. Rápidamente, si el pescado se deja sin ningún tratamiento de conservación luego de la captura, el pescado se deteriora antes de 2 horas. Eso ya vamos a ir viendo por qué. En principio, el pescado no tiene realmente muchas defensas naturales frente a las infecciones. Su músculo es blando. Bueno, tienen una flora microbiana abundante en el intestino y en las agallas y en el mucus sobre la piel. Entonces rápidamente ceden las defensas naturales y se produce la invasión microbiana con su ataque de todo tipo, enzimático, toxinogénico, lítico, y el proceso de autólisis que corresponde a la acción de las enzimas propias del tejido del pescado. Bueno, el factor más importante que
tiene que ver con su cuestionamiento para consumo, es el proceso de putrefacción. Un proceso donde se comienzan a descomponer las proteínas, los aminoácidos, generándose aminas y productos objetables de aroma y sabor. O sea, la putrefacción se caracteriza por un gran aroma y sabor absolutamente objetable. Un proceso que afecta a las proteínas, putrefacción. Bueno, el producto pescado es de fácil alteración porque tiene una piel suave, tiene un mucus adherente de microorganismos, los músculos son fáciles, no tiene lo que se llama la fibra de actina, lo que hace muy fácil que actúen los microorganismos sobre las profundidades de las fibras musculares. Tiene poca acidificación, es decir, no hay una acidificación láctica como la que ocurre en la carne. Tiene poco glucógeno, se altera fácil por el pH que no es muy bajo. Y es sometido a golpeteos, compresiones, rotura durante la captura y posterior sufre innumerables tratamientos. Súmole a eso, el contenido intestinal es bastante frágil, a diferencia de un vacuno. Entonces, se tiende a romper el intestino fácilmente. Es sometido a condiciones de higiene no muy adecuadas, sobre todo en la pesca artesanal pequeña, donde no hay mucha higiene y muchos tratamientos posteriores. Bueno, el pescado, luego de la captura, puede ser sometido a evisceración, extracción de las vísceras, sobre todo los peces grandes, excepto los peces pequeños que no son eviscerados, las sardinas. Entonces, hay una evisceración importante que puede determinar el curso del deterioro. Gran parte de las bacterias de deterioro están en el intestino y el intestino mismo tiene muchas enzimas que producen deterioro. La mucosa intestinal es delgada, frágil, y todo el saco de intestino, vísceras, está cubierto por una delgada capa de células, ¿sí?, que se rompe fácilmente. ¿Sí? Entonces, si hay evisceración tardía, se da lugar a que crezcan los microorganismos, a que se rompa la pared intestinal, se rompa el mesenterio, que es una fina membrana que recubre los intestinos, se rompe fácil después de la captura. Entonces, hay una serie de enzimas proteolíticas de las bacterias intestinales, más las bacterias de las branquias, más las bacterias del mucus que empiezan a penetrar el tejido muscular. Las defensas ceden porque se frena el mecanismo de producción de ATP y por lo tanto deja de estar energizado el sistema defensivo. No hay energía metabólica para los procesos defensivos. Entonces el tejido muscular fácilmente es atacado. Además, las mismas bacterias intestinales poseen mecanismos de penetración al interior del tejido muscular por varios mecanismos. Son móviles, la mayoría, producen lipasas, proteasas, que van rompiendo todo el tejido y eso la hace migrar al interior del tejido muscular. Las bacterias además son aerobias y anaerobias y facultativas. Y tercero, hay enzimas proteolíticas dentro del mismo intestino del pescado. Entonces hay toda una batería de ataque enzimático y microbiológico sobre el tejido muscular. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que el Reglamento Sanitario del Alimento dice
que los pescados frescos y enfriados que se expenden deben ser eviscerados inmediatamente a la captura. ¿Me explica? Porque el no eviscerar es la causa principal del deterioro inicial, o sea, que ya viene en curso. Es decir, aunque usted visere, ya viene un deterioro en curso desde que se captura. ¿Ya? Pero si no visera, esto es exponencial. ¿Mm? ¿Se fija? Ahí se dice la especie de talla reducida, los pejerreyes, sardinas no se viseran, obviamente. ¿Mm? Bueno, la descomposición en la carne de pescado es mucho más rápida que en relación a otro tipo de carne. Primero, hay un alto contenido de agua con una actividad de agua de 0,98 y con 0,98 es 98% de agua disponible para las enzimas y para las bacterias. Entonces, eh, en su mayor actividad de agua es 15 veces superior el deterioro. Hay mayor proliferación bacteriana y por lo tanto mayor producción de enzimas y también una mayor difusión de sustratos de las enzimas deteriorantes y por lo tanto la reacción va a ser muy rápida. Segundo, el pH del pescado, que sin acidificación está en torno a 7,3. Por la baja cantidad de glucógeno, si hay una glucólisis anaeróbica tras la muerte, el pH desciende como mucho a 6, 6,5. Usual 6,2, 6,4. ¿No? No, en cambio, la carne de vacuno, por la glucólisis del glucógeno muscular, desciende a 5,4 o menos. Entonces, no hay mucho glucógeno muscular que con su fermentación pudiera generar una acidez inhibitoria de las bacterias. Ahí dice, los peces almacenan poco glucógeno, por lo tanto, es muy corto el tiempo de rigor mortis. Y en ese proceso empiezan a crecer las bacterias. Entonces, las bacterias no son inhibidas por pH, ni por actividad ni agua, ni por algún nutriente. O sea, las bacterias tienen chip libre en el pescado. Si no se aplica otro tipo de control. Entonces, en el periodo de rigor mortis, que es corto, claro, el pescado se va a conservar fresco y apto para consumo. Y rápidamente comienza la actividad propia de la bacteria. Entonces, este periodo de rigidez, de frescura y aptitud se puede homologar bajando las temperaturas, como vamos a ver. Pero por pH no se inhibe, como el caso de las carnes maduradas de vacuno. Tercero, el músculo tiene mucho tejido conectivo, que son proteínas, ¿sí? Que forman la actina y miosina, son más sensibles a desnaturalizarse. ¿Sí? O sea, acceden los factores de desnaturalización a desnaturalizar actina y miosina. Y las enzimas también pueden difundir, ya que no hay capas aislantes de tejido conectivo que impidan que las enzimas y las bacterias lleguen a las zonas internas de la miofibrilla del músculo. Entonces llegan fácil. El tejido conjuntivo también, que es el tejido de relleno, el tejido de sostén de los músculos, es débil, entonces se desmenuza fácil. Hay poco colágeno también, que también le da sostén, y por lo tanto las enzimas difunden fácilmente al músculo. Y eso explica por qué en el procesado industrial del pescado, cualquier ejemplar que tenga perforaciones, orificios, rayitas o que le falte una escama, se elimina porque las interrupciones de
de la continuidad de la superficie del pescado son puntos de entrada para enzimas y bacterias. O sea, cualquier daño, ahí van a entrar las bacterias y las enzimas. Entonces, todo eso se elimina. Entre paréntesis también, todo el pescado desmenuzado es en la planta, por si acaso, es aquel pescado que tiene cortes, que se rompió por un costado, que se presionó, que se le salió una aleta, que viene con orificio del procesado en el barco. Entonces, todos los que tienen defecto de que se interrumpe la continuidad del cuerpo del pescado, o sea, los que vienen medio rotos, hechos tiras, todos esos van a desmenuzado, molido. Entonces, si usted compra atún desmenuzado, es prácticamente lo que fue descartado de la línea de proceso, ¿no? Y con salmón igual, porque venden también, antes vendían latitas de salmón desmenuzado porque son las especies que tienen una talla inferior o están deformes o tienen un corte, un orificio, se rompió en el proceso. Todo eso lo van tirando en, uno, en unos containers y esos van a la línea de desmenuzado. O sea, en la práctica, entre comillas, lo que botó la ola va a desmenuzado. Comprenderán que no van a desmenuzar atún para vendérselo desmenuzado, porque eso es lo que se va rompiendo lisa y llanamente en el proceso. Lo de calidad muy inferior. Por eso es un poquito más hediondo, no tiene buena calidad, ¿no? Lo que se va rompiendo va desmenuzado, ¿no? Así que compre producto entero, ¿sí? El desmenuzado es lo que se va botando. Ellos lo dicen, ¿no? Para no botarlo, lo enlatamos, lo dicen ellos mismos, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, entonces, a lo que voy es que la rotura, las perforaciones, son puntos de entrada de bacterias y de enzimas microbianas y de enzimas propias del pescado que empiezan a atacar el músculo. Cuarto, el cuarto factor que determina descomposición son las branquias. Las branquias son una serie de túbulos finos donde se produce el intercambio gaseoso. Y por lo tanto, esa mucosa débil, fina, es un punto de entrada fácil para las bacterias. ¿Sí? Las branquias tienen una alta irrigación sanguínea y por lo tanto, ahí las bacterias van a encontrar la manera de moverse. Entran a la circulación sanguínea fácilmente y la circulación sanguínea le da acceso al resto de los tejidos. O sea, es una estrategia inteligente de la bacteria. ¿Se fija? Bueno, por eso el estado sano de las branquias es un buen criterio para juzgar la calidad y el posible deterioro del pescado, las branquias. Además, las branquias de por sí tienen bacterias naturales y son aeróbicas. Viven ahí en la branquia porque ahí obtienen oxígeno. Quinto, la presencia de mucus. Muchos peces poseen un mucus sobre la superficie adherente y ahí se pegan las bacterias, ¿ya? Entonces el mucus habitualmente tiene varias bacterias que reflejan la microbiología del agua en la cual se está criando la especie. Iba a decir salmón, porque es lo que más sé, ¿ah? De salmón. Bueno, entonces esas mismas bacterias penetran al interior de la carne por perforaciones y cortes. Voy a ver mi batería porque me está alegando la batería ahora.